Buenos días, chicos, bienvenidos a clase de estudios sociales. El día de hoy empezamos a empezar con nuestro sexto bloque, ¿sí? Que nos permite ver la sexualidad, titulada La democracia. Nosotros sabemos que por las personalidades, las organizaciones, y el índice en página 198, ¿sí? Este es el libro de estudios sociales, página 198. Ok, entonces, como yo he dicho, el título de esta clase de hoy se llama La democracia. ¿Alguien tiene idea qué es democracia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracia? ¿Han observado democracia en su vida? ¿Tienen algún ejemplo? Democracia sería como algo justo, así, algo que, una decisión que se toma entre muchas personas. Muy bien, eso es un buen ejemplo de lo que es democracia, ¿sí? Algo justo, una decisión que no le corresponde a una persona sino a todos. ¿Quién más tiene alguna idea de qué es democracia? Por ahí, Zule, No. ¿no? Democracia, nosotros le podemos llamar democracia a una vía política, ¿sí? Un concepto político, un aspecto político, ¿sí? Una rama de la política que nosotros sabemos que se dividen en diferentes corrientes. Hay muchas corrientes equivocadas, hay muchas corrientes correctas, hay muchas corrientes que están ahí en el medio de todas, eh, y una de esas es la democracia, ¿sí? Entonces, para comenzar, podemos decir que la democracia es una corriente política, ¿sí? Por la que se rige un país eh, mediante la elección de todos los ciudadanos de un líder político. Ahí hablamos de democracia. Cuando en un país, ¿sí? Se le da la oportunidad a que los ciudadanos puedan escoger libremente qué personas los quiere gobernar, podemos hablar de democracia. Cuando no hay distinción por raza, por género o por religión para escoger a sus presidentes, hay democracia. Cuando tenemos libre expresión, cuando podemos decir lo que nosotros creemos referente a nuestro presidente, como nos están manejando nuestro presidente. Si meternos presos, hay democracia. Si tenemos libre tránsito, hay democracia, que es muy opuesto a otras corrientes, ¿sí? Tenemos la corriente capitalista, también una corriente política, la capitalista, en donde se le da mayor prioridad a los grandes empresarios, ¿sí? De que puedan crecer, de que se puedan globalizar, pero las personas con bajos recursos no se ven para nada beneficiadas, ¿sí? Tenemos la corriente socialista y comunista que se enfocan en las personas de bajos recursos, ¿sí? Las personas necesitadas, pero mediante lo que es la explotación, lo que es el odio a las personas que tengan recursos económicos mayores, ¿sí? A que todas las empresas las maneje el gobierno. Entonces ahí se eliminan lo que es las empresas privadas y por ende la inversión continua en el país. Por eso es que la economía siempre va para abajo. Tenemos otras antiguas corrientes que no se ven, aunque hay unas neopolíticas por ahí avivándose, ¿sí? A favor de lo que era el nazismo. El nazismo llegó a ser una corriente, ¿sí? El nazismo, ¿cuáles otras? Fueron estas políticas que se dieron justamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que fueron impulsadas por lo que fue Hitler, por lo que fue Mussolini, ¿sí?
Mussolini. Entonces, como pueden ver, hay una variedad. ¿Por qué nos vamos a fijar en la democracia? Porque en la democracia, cuando un país es democrático, cuando nosotros tenemos esta corriente, nos da la oportunidad de tener los derechos equitativos y que nosotros podamos tener participación. Eso es lo importante. Entonces, como dice Abigail, la democracia se puede relacionar con justicia, con algo justo. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta. Vamos a ver cuáles son los orígenes de la democracia, dónde se empezó a formar esta idea y dónde se empezó por primera vez a tener un gobierno democrático. Recuerden que durante la historia, chicas, nosotros no siempre tuvimos presidente. La historia nos ha demostrado que nosotros empezamos a tener, por ejemplo, en las tribus, en las primeras poblaciones, teníamos a un jefe, ¿sí? A un jefe de tribu, entonces este jefe se encargaba de dirigir lo que son las tribus. Generalmente este jefe era un ente religioso que también se le veía como un dios. Luego de que la civilización fue avanzando, ¿sí? Empezamos a manejar lo que fue la era del bronce, la era del metal, ¿sí? Cuando ya empezamos a desarrollar una escritura, la agricultura, cuando ya empezamos a avanzar en nuestras capacidades, empezó también a cambiar el sistema político. Entonces, lo que se vio después de todas estas tribus que vivían alejadas, nómadas, y empezaron a sentarse, con los años empezamos a ver el primer sistema político que es la monarquía. ¿Quién entiende qué es monarquía? ¿Qué es una monarquía? Donde hay un rey. Muy bien, eso es. Empezamos con una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Bueno, donde se sienta un rey, ¿sí? El rey no lo escoge el pueblo, el rey toma decisiones arbitrarias, generalmente favoreciéndose a él mismo, ¿sí? Durante las monarquías hubo mucha pobreza, mucha hambruna, mucha muerte, mucha enfermedad, porque los reyes se enfocaban en estar en sus castillos, comer bien, vivir bien, tener relaciones con la alta alcurnia y los pobres muriéndose en la calle, ¿ok? La monarquía no funcionó. Entonces, como primer paso tenemos la monarquía, donde era un rey que gobernaba toda su vida. Y cuando él fallecía, ¿quién lo sucedía? Su hijo. Muy bien. Después su hijo estaba chochito y ¿quién lo sucedía? Su hijo. Entonces, solamente ¿quién tenía el poder? Los reyes, ¿sí? Y su familia, nadie más, nadie más. Luego de esto pasamos a lo que se puede llamar a una república donde ya no existe la monarquía, sino está como un grupo de personas, como un cónsul, ¿sí? En donde varias personas, pero pequeños, reducidos, toman algunas decisiones con los jefes de un pueblo, de una ciudad, de un país. Generalmente estos jefes eran militares. Entonces aquí ya cambiamos. Ya no eran reyes, sino eran jefes militares que tomaban decisiones sobre el país, ¿ok? Tenían un pequeño grupo de personas que lo aconsejaban y bueno, en la república se puede ver un poquito más de flexibilidad, se puede decir. Después de esto, también conocimos lo que fueron los imperios, ¿sí? Los imperios que eran gobernados por grandes militares que se imponían como reyes, ¿sí? Conquistaban y conquistaban y conquistaban hasta tener bastantes países bajo su poder. Pero después de un tiempo llegó la democracia, en donde la democracia permitió a que las personas pudieran escoger su presidente por primera vez. La primera democracia, chicas, cabe recalcar que no era perfecta y no es como la conocemos hoy en día, ¿sí? Se fue perfeccionando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque aunque la primera democracia tenía la base de inclusión,
no había una inclusión completa. ¿Por qué? Porque se le excluía a la mujer. La mujer no podía votar. Se le excluía también a los esclavos, había todavía el sistema de esclavitud y las personas que podían acceder a la democracia no era el 100% de los hombres, también habían algunas restricciones. ¿Okay? Entonces, para que conozcan más o menos por qué tuvimos que pasar para llegar a tener lo que nosotros tenemos hoy en día, que lo vemos normal. ¿Ok? Entonces, la democracia en contexto. Desde que los primeros humanos se asentaron en un territorio, se han establecido formas de organización colectiva a través de las que se configuran relaciones entre las personas y se desarrollan las actividades. Dentro de este marco se encuentra la democracia, un modelo social y político que se centra en la voluntad soberana de la población para ejercicio del poder. ¿Qué opinión importa? La del pueblo. Este término apareció en Atenas. ¿Dónde queda Atenas? ¿En qué país? Atenas, Atenas, uno muy, muy importante. Ay, señor. Eh, ¿Dónde? Grecia. Muy bien. Atenas queda en Grecia, en el continente europeo. Ya les voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo. Y pues viene de la palabra griega demos y kratos, que significa pueblo y gobierno respectivamente. Es decir, un gobierno regido por el pueblo. En esta época los ciudadanos se reunían en el ágora para discutir los asuntos públicos. La toma de decisiones se realizaba a partir del mandato de las mayorías. Entonces, como pueden ver, por primera vez se habla de democracia 500 años antes de Cristo. Y nuestra civilización tiene más de 10.000 años antes de Cristo, ¿no? No contando estos 2.000 años. Nuestra civilización tiene un promedio de 10.000 años. ¿Sí? Cuando se asentaron los sumerios en Mesopotamia. Entonces, ¿qué pasa? Pueden ver que tuvieron que pasar casi 10.000 años para poder hablar de democracia. Mientras tanto, en esos 10.000 años, guerra, matazón, invasión de pueblos. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se nombra por primera vez la democracia? En Grecia. Grecia fue la cuna de la civilización. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera civilización? Nosotros sabemos que la primera civilización se dio en Mesopotamia gracias a los sumerios. Los sumerios inventaron la rueda, inventaron la escritura, ¿sí? Pero realmente, ¿quién empezó a moldear estos conocimientos? ¿Quién empezó a filosofar, a pensar de dónde nosotros venimos, a darle importancia a, a que nosotros debemos estudiar, darle importancia a la ciencia, al arte, a las matemáticas? Fue en Grecia. Creo que esto ya lo hablamos anteriormente. Grecia fue la cuna de los grandes pensadores. Y como habían tantos pensadores y gente tan inteligente, fue donde se creó por primera vez este concepto. ¿Ok? El concepto de democracia para la época moderna se desarrolló gracias a los principios filosóficos y políticos generados a raíz de la Revolución Francesa en 1789. Este acontecimiento marcó una ruptura con la monarquía y abrió paso para la formación de los estados modernos, que se centran hasta ahora en la voluntad de la mayoría para gobernar. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la democracia sirve como un instrumento de protección y cumplimiento de los derechos por parte de los diferentes estados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empezó a verse la democracia que nosotros conocemos, que es la democracia moderna? ¿Sí? Después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución que se dio en Francia cuando el pueblo con hambre, enfermo, muriendo, cansado de los reyes, se levantaron en contra de los reyes que estaban en este momento, que fue Carlos y fue María Antonieta. Se levantaron y fueron a su casa y los sacaron y los mataron, ¿sí?
Ese fue el fin de la monarquía francesa. Todo el pueblo se fue hasta Versalles, que es donde estaban los reyes, y una pugna muy grande sacó a la fuerza pues al rey y a la reina. A la reina la decapitaron, al rey también, mataron a sus hijos, el hijo menor lo encarcelaron, no se sabe qué pasó con él, más nunca se vio, pero se cree que también mataron a su hijo menor y con eso se acabó todo el linaje de la monarquía. ¿Sí? La gente estaba pasando mucha hambre y en ese entonces Francia, mal aconsejado, estaba gastando todo el dinero para realizar o financiar una guerra. Entonces el pueblo estaba pidiendo por favor comida y el rey no les daba comida porque era importante para él financiar una guerra que lo llevó a la ruina, ¿sí? Igual como pasó en Rusia con los Romanov. Entonces, ¿qué pasó? Ahí por primera vez el pueblo empezó a hacerse sentir y durante unos procesos que duraron bastantes años se logra conformar un gobierno democrático. La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad del gobierno. Ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que sean mediante un sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimiento de votaciones libres equivalentes. Importante, importante esto, chicas. Se está hablando del sufragio, de votar, de elegir a nuestros presidentes, pero ¿cómo deben ser estas elecciones? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Cómo son estas elecciones? Está en la segunda línea. En la segunda línea. ¿Cómo deben ser estas elecciones? Estas elecciones deben ser periódicas. ¿Qué significa elecciones periódicas? Que van a ser, ¿sí? Hechas en una cantidad de tiempo. Es decir, el presidente que se vaya a sentar, ¿sí? No se puede sentar por un montón de años. Ya la ley ha establecido en la mayoría de los países que el tiempo máximo para que un presidente esté en el mandato son 5 años. ¿Ok? Por eso es periódico. Cada 5 años se debe realizar para evitar la anarquía y para evitar que la gente se posicione. ¿Qué pasó últimamente con estos gobiernos que vinieron a América Latina, con estos gobiernos socialistas y con estos gobiernos comunistas? ¿Sí? Se presentaban al pueblo como una política democrática. Con el tiempo empezaron a limitar la expresión, la libertad de expresión durante medios, cerraron canales, cerraron periódicos, ¿sí? Eh, este, eliminaron el derecho a la libre protesta, ya no podían protestar porque ya salían los policías, empezó a violarse la democracia y empezaron a imponer mediante nuevas leyes en una constitución que el presidente podía durar ahora no 5 años, sino 6 años. Y aparte de eso, podía ser reelecto indefinidamente. Es decir, que si el presidente quisiera reelegirse durante toda su vida, puede. Si se quiere reelegir al presidente 50 veces, puede. Cuando la ley anteriormente decía que un presidente solamente se puede reelegir 2 veces. Es decir, es un presidente, a la gente le gustó, se vuelve a reelegir, es presidente por segunda vez y listo. O sea, solamente puede tener 2 periodos continuos. Pero estas leyes antidemocráticas, porque lo que buscan es estar en el poder y venir con lo que son las dictaduras, que las dictaduras las van a ver ustedes más adelante en 10º, que es una dictadura, es un proceso por el que pasó América Latina desde los 80, durante 20 años, en donde se violó totalmente la democracia. Era como una monarquía, una anarquía. Entonces, ahora un presidente se puede reelegir, reelegir, reelegir.
siento que estamos faltando a la democracia, porque la principal base de una democracia son las elecciones periódicas y con un tiempo de reelección mínimo, ¿sí? Un tiempo de reelección mínimo. El sistema democrático será vigente en la mayoría de las naciones del mundo. Se caracteriza por el respeto a la igualdad, a la libertad de los seres humanos para participar en los asuntos públicos. Dentro de este modelo se ofrecen las mismas oportunidades para todas las personas, a pesar de sus opiniones, creencias, origen étnico, edad, sexo, educación, entre otros factores. Entonces aquí vemos la foto de Aristóteles, y Aristóteles fue un filósofo griego que creó por primera vez la definición de democracia. ¿Ok? Este señorito que está aquí, no se les olvide la imagen. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dispuso los siguientes principios como eje de la democracia. Entonces, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que lucha por los derechos humanos, dice que es una democracia cuando hay libertad de asociación, cuando hay libertad de expresión y opinión. Cuando ustedes ya vean, chicas, cerraron este canal de radio porque están hablando contra el presidente, ya, muerta la democracia. Cuando vean que cerraron un periódico, no hay democracia. Cuando vean que cerraron un canal de televisión, no hay democracia. El primer punto es libertad de expresión y opinión. Si yo quiero decir, no estoy de acuerdo con cómo este presidente me está gobernando, no estoy de acuerdo con sus políticas, a mí no me pueden meter presa, porque yo tengo libre derecho de opinar lo que yo quiera. ¿Ok? Si yo, por opinar, me meten presa, me llevan a un juicio, estamos volviendo a la época de la dictadura, donde las personas del gobierno se metían a los bares a tomar, haciéndose pasar por civiles, y a las personas que oían que estaban hablando mal del presidente, lo desaparecían esa noche. Lo mataban, lo metían preso o lo torturaban, y la familia más nunca volvió a saber de él. Uno de esos países que pasó por más desapariciones es Chile y Argentina, que todavía hoy reclaman que les digan dónde está el paradero de su familia. ¿Ok? Acceso al poder y su ejercicio de acuerdo a la ley. Si yo estudio derecho o yo estudio política y el día de mañana yo me quiero reelegir para alcalde, yo puedo, porque yo tengo la oportunidad de como pueblo tener algún cargo político. ¿Ok? La celebración de elecciones periódicas libres y justas. Pueden votar mujeres, niños, mujeres, jóvenes a partir de mayoría de edad, ancianos. Todo el mundo puede votar y de una manera justa, que no manipulen su voto, porque el voto es secreto. Por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población, ¿sí? No como se está haciendo en estos países socialistas que te obligan a votar por ellos porque si no te quitan la pensión, te quitan la casa, ¿ok? Y se meten contigo en la camida a votar. Hay varias denuncias de estos países comunistas en donde los militares llevan a todos sus cadetes a las máquinas de sufragio, y el general de estos cadetes, ¿sí? Es el que hace el voto, vota por ellos, ¿sí? Ahí no hay democracia para nada, porque el voto es secreto. La separación de poderes, es decir, está el Ministerio de Relaciones Exteriores por un lado, está el Ministerio de Interior y Justicia, la Contraloría, son varios poderes que están separados. No porque un presidente llegue a un poder, él es el que va a mandar ahora sobre todos los ministerios. Y nadie dice nada porque están con el presidente, no. La asamblea no debe estar con el presidente. La asamblea es un lugar donde se discuten las opiniones que tiene el presidente y se rechazan o se aprueban. Por eso no debe tener bando. El Ministerio de Interior y Justicia no debe tener bando con el gobierno. La Contraloría tampoco. Entonces, esos son poderes separados, donde los ministerios no están asociados con el presidente. La transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Esta chica lamentablemente nunca se va a cumplir. Ningún presidente es transparente. Todos roban. Ya sea socialista, ya sea comunista, ya sea capitalista, ya sea
democrática. Todos roban, pero la idea principal es que sean personas honestas, ¿sí? Y sean responsables en el momento de hacer gastos. No que van a desviar fondos para comprarse mansiones en Estados Unidos. Medios de información libres, independientes y pluralistas, ¿sí? Que esto va muy agarrado de la mano con la libertad de expresión. Entonces, ya sabiendo lo que es la democracia, ¿está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entienden qué es democracia? ¿Sí? Bueno, chicas. Entonces, sabiendo lo que es democracia, siempre defendan la democracia. Hay varios tipos de democracia. Sí, podemos diferenciar dos tipos de democracia, que es la democracia directa y es la democracia representativa. La democracia directa es la forma clásica de democracia, en la que los pueblos asumen el poder sin intermediarios. La mayoría se organizan a través de las figuras de asamblea, desde donde se toman decisiones de manera colectiva, la asamblea. Y tenemos la democracia representativa, que consiste en la elección de representantes por parte del pueblo a través igual del voto popular para que los gobiernen. Dentro de este modelo se encuentran los poderes de Estado ejecutivo, legislativo, todo lo que nosotros conocemos hoy en día, judicial, y se forman los partidos y movimientos políticos. Actualmente la mayoría de los países en el mundo actúan a través de este modelo, ¿sí? Un modelo representativo. Existe un modo intermedio llamado democracia participativa. Es una forma de gobierno en la que el pueblo se involucra voluntariamente con la toma de decisiones. La participación se realiza a través de consultas populares, plebiscitos, iniciativas ciudadanas y destitución popular o revocatoria del mandato. Nosotros estamos en la democracia representativa porque nosotros tenemos todos estos ministerios, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Pero en algunos chicos, en algunos momentos, chicas, nosotros tenemos democracia participativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros revocamos a un mandatario, ahí está haciendo una democracia participativa, porque ¿quién está tomando la ley por sus manos? El pueblo, ¿sí? Y Ecuador es un claro ejemplo de que el pueblo participa cuando quiere votar a un presidente. O sea, Ecuador es uno de los países donde han votado más presidentes. No les gusta, para afuera. Y hasta han matado presidentes. ¿Sí? El pueblo viene, no les gusta y los mata. Los arrastran por la calle, le meten un balazo, ¿ok? Entonces aquí está el pueblo. No se puede hablar tanto de democracia porque, o sea, no se puede tomar justicia por sus manos. Pero el pueblo aquí está, por su propia opinión, revocando al mandatario. ¿Sí? Ahora, hay unos aspectos de las democracias que es bueno tomar en cuenta. ¿Sí? La democracia tiene unos lineamientos que se deben seguir, aparte de todo lo que ya nos han dicho la ONU. ¿Ok? Entre los aspectos comunes que encontramos en todo el sistema democrático destacan 5 de gran relevancia. Volvemos a repetir, son 5 que tienen gran relevancia para nosotros estar conscientes de que es totalmente una democracia. Primero, el voto universal. ¿Sí? Debemos votar. Si no hay voto, si no se nos consulta a nosotros qué presidente queremos tomar, no estamos hablando de democracia. La existencia de medios de comunicación libres, ¿sí? Radio, prensa, televisión, que sean libres, que no solamente estén hablando maravillas del gobierno, sino también que esté la contraparte, que se exprese libremente cuando alguna ley no le gusta, cuando alguna decisión no es correcta, ¿sí? Medios de comunicación libre, porque nosotros tenemos que ser personas que sepan discernir entre lo bueno y entre lo malo. La presencia de partidos políticos. Ojo con esto, presencia de partidos políticos. Cuando hablamos de la dictadura que se vivió en Latinoamérica por los 80, ¿sí? Duraron alrededor de 20 años, ¿sí? 70, 80. No existían partidos políticos, solamente había un partido político. Se eliminaron todos los partidos políticos. Entonces, habiendo un partido político, ¿para dónde va la gente? ¿Sí? Solamente está ese partido porque elegí. Entonces ahí no hablamos de democracia. Deben haber diferentes partidos, cada partido con un pensamiento, con unas propuestas, ¿sí? A lo mejor con una corriente de pensamiento, porque también es justo.
También es justo que entre los partidos políticos haya un partido que sea comunista, haya un partido que sea capitalista, otro que sea demócrata, para que la gente escoja. Que estén correctas o no estas doctrinas depende también de la persona, porque la persona es libre de escoger. La existencia de instituciones de seguimiento y fiscalización para los actos democráticos. La fiscalía. Debe haber instituciones fiscales que lleven seguimiento de cómo se está dando esta presidencia, ¿sí? Si está haciendo lo correcto, si está desviando fondos. Bueno, vamos a abrir un proceso judicial y vamos a ver qué está pasando, ¿ok? Entonces, esos son los 5 pasos que debe tener un país para nosotros poder hablar de democracia, ¿ok? ¿Entendido, chicas? Ustedes ahorita tienen 14 añitos, 13, ¿sí? Bueno, aquí ustedes votan a partir de los 16, ¿ves? O de los 18. De los 16, Emilia. A los 16. Ah, bueno, buenísimo. Sí, por ejemplo, en mi país es a partir de los 18. Ustedes a partir de los 16 ya tienen voz y voto para hacerse escuchar. Entonces le quedan 3 añitos para que ustedes aprendan, se nutran bien y en el momento de ustedes hacer su voto, lo hagan con conciencia, con inteligencia y con sabiduría. ¿Okay? La democracia en la cotidianidad. ¿Cómo es la democracia actualmente? Vivir en democracia significa tomar parte de las decisiones que tienen relación con las actividades que realizamos día a día, dentro del ambiente de respeto mutuo por las libertades de cada persona, ¿sí? Nosotros votamos, ¿por qué? Porque queremos que mejoren las políticas de educación, queremos que mejoren las políticas de trabajo, ¿sí? Es por eso, por que se mejoren las políticas del día a día. Muy importante, respeto mutuo. Ahorita ustedes están, pues, teenagers. Más adelante, cuando ustedes ya tengan una conciencia política y ustedes ya se dirijan por un tipo de corriente, ustedes se van a encontrar en el mundo con personas que tienen un pensamiento totalmente diferente al de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, por ejemplo, bueno, están con el que es presidente, pero todavía va a haber una persona que es 100% correísta y se va a agarrar a pelear con ustedes porque es correísta. O se van a encontrar una persona que, bueno, que va por Lenin y pelean y hay un choque, hay personas que se insultan, hay familias hasta que se dejan de hablar. Entonces, la democracia es expresar nuestras libres ideas, pero siempre, chicas, bajo el respeto mutuo. Yo les recomiendo a ustedes tengan sus convicciones políticas, sí, pero traten de reuniones, no hablar ni generar conflictos, ¿sí? Por la política no se pelee, porque usted no va a hacer cambiar a nadie y nadie lo va a hacer cambiar a usted de opinión, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y aquí no les recaigan, que todo bajo el respeto mutuo. En lo político, la democracia se manifiesta en cargos públicos que se encargan de distribuir el ejercicio del poder entre diferentes campos y actividades. En nuestro país, desde la Asamblea Nacional hasta los ministerios, las secretarías y otras instituciones públicas, son manifestaciones democráticas de gobierno. La existencia de movimientos y partidos políticos demuestran también el libre ejercicio de la voluntad soberana del pueblo. Asimismo, desde el Plan Nacional de Buen Vivir se ha planteado la participación ciudadana como uno de los ejes del gobierno. Ya hablamos del buen vivir. En la sociedad, el modelo democrático se hace presente en las diferentes formas de asociación, como en los sindicatos. ¿Quién sabe qué es un sindicato? Tienen que saber qué es un sindicato. A ver, chicas, cada gremio tiene un sindicato, ¿sí? Cuando hablamos de gremios, hablamos de profesiones. El gremio de enfermería tiene un sindicato, el gremio de educación tiene un sindicato. Un sindicato es un grupo de personas que se reúnen para exigir sus derechos, sobre todo en el campo monetario. Es decir, hay un sindicato
en el gremio de enfermería, ¿sí? Que tienen su secretario, tienen su presidente, ellos hacen reuniones y hablan, bueno, nosotros trabajamos en esta institución, ¿cómo nos están tratando? ¿Cuántas horas estamos trabajando? ¿Cuánto nos están pagando? Acaban de decir esta ley. ¿Estamos de acuerdo o no? No. Vamos a hacer un acta, perdón, vamos a firmar todo y vamos a llevárselo al director de esta empresa porque no estamos de acuerdo con esto. Y nos tienen que ir porque somos el sindicato de trabajo, ¿sí? O los empleados dicen, no estamos de acuerdo con la cantidad de horas que estamos trabajando con el salario, así que vamos a exigir o que nos bajen el horario o que nos suban el sueldo. Ese es un sindicato, un movimiento dentro de una empresa de trabajadores que exigen sus derechos, ¿ok? No se les puede olvidar esto del sindicato. En la vida cotidiana dentro de las familias y dentro de las instituciones educativas, nos quedamos en sindicatos, perdón, las organizaciones no gubernamentales, los colectivos, movimientos sociales, entre otros. Entre la vida cotidiana dentro de las familias y dentro de las instituciones educativas o lugares de trabajo se albergan conceptos y se ejercen prácticas que demuestren el nivel de democracia que existe en cada espacio. El voto representa la expresión más importante de la voluntad del pueblo, ya que permite a las personas participar en la política al elegir sus representantes. Sin embargo, es necesario señalar que la democracia es un proceso que se construye día a día desde el núcleo de la sociedad, empezando por la familia, pasando por las instituciones en donde recibe educación, hasta las instituciones públicas y privadas. Factores que priman a la construcción de la democracia son la libertad del pensamiento, la expresión de la misma, la libertad del acceso a las protecciones básicas. Las sociedades deben brindar a todos los ciudadanos y con responsabilidad en la construcción de espacios que posean cada vez mayor amplitud y profundidad en el ejercicio de la democracia. ¿Dónde debe empezar la democracia? Desde nuestro núcleo familiar. ¿Quién nos debe inculcar a la democracia? Nuestro núcleo familiar. ¿Y después dónde? En las instituciones donde nosotros estudiamos, para posteriormente ser unos excelentes ciudadanos. Porque la democracia se debe construir día a día. Porque un presidente puede llegar a un país y decir, yo soy demócrata. Vamos, conmigo vamos a tener democracia. Y bueno, chévere, el primer año está súper bien. Pero se olvidó de construir la democracia día a día y se convierte en una oligarquía o en una anarquía. Dejó la democracia de un lado. Esto se construye día a día, ¿ok? Pero empecemos con nuestras familias. Ahí, ese es el núcleo donde nosotros debemos promover la igualdad, la libertad de expresión, ¿sí? Pero todo siempre bajo el respeto. Tú puedes decir lo que tú piensas, tú puedes decir tu punto de vista, pero bajo respeto, ¿sí? Sin herir a los demás, sin caer en contienda, sin las ofensas. Porque recuerden que nadie tiene la verdad absoluta. Todos vemos un ángulo desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y no podemos hacernos enemigos de las personas, no podemos estar insultando o denigrando a los demás. Tenemos que estar libres de expresar nuestras expresiones bajo el respeto, ¿ok? Por eso es muy importante que la familia nos ayude con estos aspectos. Y luego reforzar estos valores, ¿en dónde? En la institución. Debemos en la institución promover un área de democracia, en donde todos puedan expresarse, en donde todos tengan libre pensamiento, en donde a todos se les respete como ciudadanos. El hecho de que ustedes sean jóvenes, el hecho de que ustedes sean niños, no quiere decir que no se les va a respetar sus pensamientos, ¿verdad? O si ustedes tienen alguna opinión. Por eso, si nosotros reforzamos estos valores en el hogar y luego los reforzamos en nuestra escuela, luego vamos a nuestra universidad y lo seguimos reforzando, cuando ya estemos adultos y vayamos a la sociedad, estamos completamente eh, hechos con pensamientos correctos. ¿Ok? ¿Entendidos hasta aquí, chicas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Entonces, pregunto, ¿qué podemos resumir por democracia? ¿Qué es democracia entonces? Emilia, por favor. Em,
Una política justa, pero no solo en la política, sino como que en todos los ámbitos. Ajá. En el ámbito político y en el ámbito social, ¿sí? Es una corriente política que nos habla de igualdad. ¿Dónde se implementó por primera vez la democracia? ¿Dónde hubo por primera vez democracia? ¿En qué país? En Grecia, En Grecia. Muy bien. La democracia en Grecia es como la conocemos hoy en día. No, No, ¿por qué no? ¿Cómo fue la democracia en Grecia en su primer intento? creo que no funcionó porque había la monarquía. No, no, no. La monarquía ya se acabó, ¿sí? Ya no había reyes, ¿ok? Se implementó la democracia, pero la democracia, recuerden que no era igual a nuestros días porque no participaba todo el pueblo, ¿sí? No participaban los esclavos y no participaban las mujeres, ¿ok? Por eso no es la democracia actual. ¿Dónde se empezó a fundar las bases de la democracia moderna? Recuerden, hubo una revolución. ¿La revolución qué? francesa. Muy bien, la Revolución Francesa. ¿Y por qué la Revolución Francesa? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí en ese momento? Por la La monarquía. noviembre. Ajá, la monarquía. ¿Qué pasó con la monarquía? ¿Qué dijo Emilia? Que no la escuché. La gente se estaba muriendo de hambre Ajá, ¿y qué pasó? y, y creo que el pueblo se levantó y los mató. Y ya. Ajá, el pueblo francés se levantó y fue a Versalles, ¿verdad? Fue a Versalles y tomó la justicia por sus manos y mataron a los monarcas, ¿ok? Dando fin a los reyes ahí en Versalles, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar para finalizar con esto? Ya estamos llegando. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para saber que un país está siendo democrático? Está aquí en la página 199. Aspectos de la democracia. Son 5 importantes, rapidito. Libertad de expresión y opinión. Libertad de expresión de opinión, muy bien. Vamos con una. ¿Qué más? Lo de votar periódicamente. Ajá, elecciones libres y periódicamente, muy bien. ¿Qué más? Presencia de partidos políticos. Muy bien, presencia de partidos políticos. Faltan 2. Profe, no sé si estoy bien, pero la independencia del Poder Judicial. Independencia, poder judicial, sí, que los poderes sean independientes. Muy bien, falta 1. Fiscalización para los actos democráticos. Y fiscalización. Muy bien, excelente. Esos son los 5 puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, chiquitas, dejamos la clase hasta el día de hoy aquí y el día, ¿cuándo volvemos a tener estudios? El día lunes vamos a realizar la actividad de la página 201, ¿ok? Que tengan un feliz día, chicas. Nos vemos mañana. Chao.